Sin duda, sin duda, al hablar de discapacidad, se nos representa la interdisciplina. Ninguna profesión podría abarcarla en su complejidad. La psiquiatría, sin duda, también tiene un rol específico y es un honor, entonces, presentarles a los disertantes, la doctora Andrea Lardone y el licenciado Pacheco, quienes generosamente han aceptado brindarnos sus conocimientos para abordar esta temática como máximos referentes a nivel provincial. La doctora Lardone es médica fisiatra y es directora de la Jurisdicción de Discapacidad de la provincia de Córdoba. El licenciado Jorge Pacheco, psicólogo, psicoanalista, miembro de la Junta de Discapacidad del Ministerio de Salud de la provincia. Así que le cedemos la palabra y eh, después de haber transcurrido una hora, vamos a abrir el intercambio entre todos los presentes. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Eh, Quería hacer un... He mandado una solicitud para compartir la pantalla, para presentar el PowerPoint. Voy a enviarla de vuelta a la solicitud de compartir pantalla para poder presentar desde mi compu. A ver, ahí le he hecho. A ver, ahí está, perfecto. Sí, sí. Bien. ¿Se está pudiendo ver? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vos cuando, Andrea, cuando vos me digas, Ahora vamos con... empieza si querés. Ok. Bueno, así como decía Lucía, de que esto de la discapacidad ha ido cambiando, han ido cambiando también los conceptos. El concepto de discapacidad se ha ido modificando con el tiempo y pasó a ser, dejó de ser considerado como un problema individual para pasar a ser una situación social, donde nos involucra a todos, tal cual lo que planteaba recién Lucía. La siguiente, Jorge. En esto del cambio, del concepto, es un cambio de paradigma donde siempre va de la mano de lo que, o en consonancia con lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Organización Mundial de la Salud también abandona el concepto primitivo de consecuencias de enfermedad, donde siempre se veía que era lo que la persona no tenía, no podía hacer, para enfocarse en todo lo que significa la salud y los estados relacionados con la salud. Entonces, se pasa a tener la mirada positiva de la persona, la mirada positiva de la terminología donde la enfermedad ya no se utiliza más y pasa a hablarse siempre de estados de salud o de condición de salud, siendo la condición de salud la puerta de entrada hacia la evaluación de la persona para después determinar si esa persona encuadra en persona con discapacidad o no encuadra. La que sigue, Jorge. Esto lo puse como para que quede claro cómo ha ido evolucionando esta definición y ante la definición anterior hablaba de que la discapacidad era la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Siempre se hablaba de que tenía que aparecer un defecto o haber pérdidas producidas en un miembro, en un órgano, en un tejido, en una estructura. Era representar exteriorizar el estado patológico. Siempre se hablaba de esto.
Actualmente la discapacidad es un concepto que resulta de la interacción entre las personas que tienen una deficiencia y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Eso hace que la persona, estas barreras o estas deficiencias le permitan una participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones a los demás. Llámese personas de su misma edad, de su misma raza, de su mismo sexo. Ha ido siempre mutando esto y nosotros hemos participado activamente, pasa Jorge, la que sigue, hemos participado activamente en la mutación del concepto y en el proceso de los cambios de certificación en esta evolución del concepto de discapacidad. Nosotros Hasta antes, ahí. ¿sí? ¿Sigo? ¿Sí? Ah, perdón, pensé que alguien me habló. Inicialmente, cuando se certificaba la discapacidad, se utilizaba una herramienta, un manual de certificación que la OMS había delimitado, que es el CIDIM, que es un clasificador internacional de deficiencia, discapacidad y minusvalía. Siempre dentro de lo que significaba la salud, ¿no? Y hablaba de una deficiencia que era la pérdida o la normalidad de una estructura o una función fisiológica, psicológica o anatómica. Hablaba de discapacidad, que era la restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad de la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Y minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado. Eso era lo que decía la CIDIM. Por ejemplo, para que quede claro, una deficiencia sería una amputación. Esa sería la deficiencia. La discapacidad es una discapacidad para la marcha. Y la minusvalía es una minusvalía de movilidad, ya hablando de la situación desventajosa a nivel de la inserción social. Eso es el viejo clasificador y de lo que se hablaba antes de discapacidad. En este proceso nosotros fuimos, Jorge, vos si querés ir, anda pasando mientras yo cuento esto. En este proceso nosotros fuimos evolucionando también en la certificación. Antes se usaba un certificado de discapacidad donde se ponían códigos de lo que la persona no podía, ¿sí? Códigos descriptivos de la amputación, de la discapacidad en la marcha, de la minusvalía de movilidad, eh, del certificado que había antes, que era un certificado blanco, después pasamos a un certificado verde, pero siempre haciendo hincapié en la falta, ¿no? Hasta que después, en el 2011, llegamos al certificado único de discapacidad del CUD, que habla de esto, de lo nuevo, ¿no? Donde la discapacidad es la objetivización de la deficiencia en el sujeto y tiene una repercusión directa en la capacidad de realizar actividades en los términos considerados como normales para cualquier sujeto en sus características, edad, género. Esto es lo que yo les planteo, donde se pone en juego ahora lo que significa la actividad y la participación del sujeto. La actividad tiene que ver con la realización de una tarea determinada de una persona. Y la participación es el acto de poder involucrarse en esa actividad. Para ponerles un ejemplo, una persona que tiene una lesión medular, que puede hacer una marcha terapéutica asistida dentro de la casa, pero después entonces tiene una determinada calificación en la actividad, está afectada la actividad, pero puede con asistencia hacer una marcha terapéutica, pero su participación, él trabaja en una oficina, se desplaza en silla de rueda y no tiene ascensores la oficina, es un primer piso y no tiene ascensores. Entonces, su participación va a estar más afectada que su actividad, porque el entorno y las barreras le aumentan la posibilidad de que su participación esté más afectada.
La minusvalía es la socialización del problema. O sea, cuando nosotros hablamos de la actividad de la participación, estamos hablando de la capacidad de la persona. Y si hablamos de minusvalía, hablamos de socializar la problemática que se le ha causado a este sujeto como la consecuencia de la enfermedad, ¿no? Em, la que sigue, Jorge. Bueno, las tasas de eficiencia se triplican en ambientes muy desfavorecidos, lo estamos viendo a diario nosotros cómo viene todo esto en aumento. Las situaciones ya es algo que todo el mundo lo sabe, situaciones socioculturales traen aumentos de las condiciones de salud, aumentan las enfermedades, el acceso inadecuado, insuficiente a los servicios de salud y educación, las enfermedades endémicas o epidémicas, la vulnerabilidad social, la pobreza, la desnutrición. Trastornos originados por el alcoholismo, drogadicción, situaciones de conflicto, violencia, abandono o institucionalización, la accidentología, también un tema que nosotros vemos a diario cómo va aumentando la discapacidad a raíz de todo esto. La que sigue, Jorge. Hay un, hay un micrófono para silenciar. No sé si lo pueden silenciar ustedes porque se me acoplan. Escucha, la chica dice que me sumaste, ahí yo ya pasé la lista de nuevo, pero me dijeron que ya la habían agendado a la gente. Así que bueno, no sé si ya te pregunté que me confirman, si no te van a decir que no. Gana mutear. Bueno, las personas con discapacidad son más vulnerables a enfermedades secundarias porque son prevenibles, como comorbilidades, afecciones relacionadas a la edad. Están más expuestas a la violencia, tienen mayor riesgo de sufrir lesiones por accidentes de todo tipo, muestran índices más elevados de conductas de riesgo. También la vulnerabilidad de las personas con discapacidad de sus familias, ¿no? No puede- las personas no pueden trabajar, ya sea porque no tienen acceso a la posibilidad de tener un trabajo en un empleo formal o porque la familia un familiar tiene una persona con discapacidad a cargo y tiene que pasar su día cuidándolo. Entonces eso también es un elemento de vulnerabilidad. Em, ¿Quieres pasar, Jorge? Estas personas, bueno, la discapacidad afecta a los grupos que viven en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños, las niñas víctimas de la violencia, las personas mayores y las personas en situación de pobreza. Nosotros vemos en esta caminata que hace la gente para venir con nosotros cómo está y lo que ha pasado puntualmente ahora con esta niña, ¿no? Digo, cuánto de vulnerabilidad hay en el entorno, porque el consumo también lleva a la discapacidad, ¿no? Entonces es un tema para replantearse como sociedad hasta dónde nosotros formamos parte del aumento. Pasa, Jorge. También un tema que tenemos que tener en cuenta también es la pérdida sistemática de las obras sociales. Es un determinante también, ¿no? Porque mucha gente se queda sin trabajo y con eso obviamente pierde el acceso a la salud. Entonces también estamos viendo eso. Se habla de que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, lo que determina que 1.125 millones de personas con discapacidad hay en el mundo. De eso, el 2 al 3% tiene una dificultad de funcionamiento significativa y una discapacidad grave. El 3% tiene un alto nivel de dependencia de otra persona para realizar las actividades vitales. Es un montón. Em, Se pasa, Jorge. De, del- de solo el 3% de las personas con discapacidad tienen acceso a los servicios de rehabilitación. Solo el 25% de los niños y las niñas con discapacidad tienen acceso a la educación. Y
y de ellos solamente el 5% finaliza la educación primaria. Em, Algo que nosotros, estos son datos estadísticos que nosotros vamos sacando y a diario uno ve que los niños tienen integradoras, van a la escuela y sin embargo los resultados son estos, alarmantes. ¿Pasa, Jorge? Esta es la resolución que sacó la Organización Mundial de la Salud y la OPS en el 2006, que reconoce la discapacidad como un asunto de salud pública y establece acciones de prevención y rehabilitación, obviamente en el contexto del derecho al disfrute, ¿no? Del más alto nivel posible de salud física y mental y otros derechos relacionados. A mí me parece importante a partir de esto la aparición como figura importante en los equipos, el rol del psiquiatra infanto-juvenil. Por eso yo lo puse a esto de la resolución, porque yo me retrotraía en el tiempo, en qué momento mm, yo como profesional en el tema consideré necesario empezar a interactuar con los psiquiatras infantos juveniles y claramente fue a partir de estos cambios, ¿no? Donde se empezó a tomar cartas en el asunto de tratar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. La que sigue, Jorge. Y bueno, en mayo del 2014, en la 67 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, se estableció un plan de acción mundial sobre la discapacidad que hace hincapié a mejorar la salud para todas las personas con discapacidad. Se hizo un plan estratégico, hay objetivos claros, no lo quise traer porque es muy largo y digo, no, eso, ya con que salgan estos temas, ustedes después si quieren los buscan, está publicado en todos lados y habla de, bueno, mm, no sé si es faraónico el proyecto, pero por lo menos se visualizó. La que sigue. Bueno, un poco hablarles a ustedes del cuál es el rol del psiquiatra infanto juvenil me resultaba como atrevido, si se quiere. Pero, pero bueno, un poco para los que están en formación, traje así como un diagrama, como para hacer una introducción de cuál es la figura o cuál es el rol. El psiquiatra infanto-juvenil en el área de discapacidad evalúa, diagnostica y trata los trastornos mentales y conductuales concurrentes, ¿no? Su función principal es mejorar la calidad de vida y la adaptación del paciente, coordinando tratamientos médicos, farmacológicos, apoyos psicosociales, junto al equipo multidisciplinario. Porque con este cambio vos Jorge anda pasando, con este cambio de paradigma, antes la mirada era como muy médica de la discapacidad y ahora es una mirada biopsicosocial. Entonces, intervienen, todos los profesionales intervienen en los equipos, ¿no? El trabajador social también forma un papel, interviene de una manera, tiene un rol muy activo. El rol principal del médico especialista está enfocado en la salud mental, ¿no? De bebés, niños y adolescentes, previniendo, diagnosticando y trastornos, obviamente, que afectan el comportamiento, el aprendizaje, las emociones de pacientes con discapacidad. Trabaja como puente entre la biología, ¿sí? Los neurotransmisores y el entorno psicosocial del niño. Pasa, Jorge. Hay, en mi experiencia, cuando la discapacidad, a ver, a veces la misma persona con discapacidad actúa como barrera, ¿no? Que tiene que ver mucho con la estructura psíquica de esa persona. Sí. Entonces me parece muy Ya no importante puedo la indigencia. participación Voy a tener activa que poner ahora del psiquiatra. ¿No? El psiquiatra hace la evaluación integral y el diagnóstico, diagnósticos diferenciales, evalúa si los problemas de conducta son parte de la discapacidad, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, o si existen patologías coexistentes. Yo acá me quisiera parar
y lo dejo puesto como tema, después si lo quieren lo debatimos, que me parece como sumamente importante que el diagnóstico del trastorno del espectro autista pase a formar parte de la psiquiatría y no de la neurología. Es un tema, me hago cargo de lo que Tal. digo, lo veo diario, vemos cómo cambia el diagnóstico cuando viene hecho de un psiquiatra a viene del neurólogo. Bueno, la visión siempre es holística, analiza componentes físicos, genéticos, del desarrollo cognitivo, entorno familiar y escolar, y la prevención, también hace prevención, detección temprana de comorbilidades, trastorno del ánimo, ansiedad, TDAH, que empeoran el pronóstico adaptativo, ¿sí? Y acá de la prevención, también me parecía importante la prevención de la discapacidad, ¿no? También que el psiquiatra infanto-juvenil entre a tener un rol activo en la prevención de la discapacidad, porque toda la persona que se diagnostica tempranamente y se hace un tratamiento interdisciplinario, y multidisciplinario disminuye las posibilidades de funcionar después como una persona con discapacidad. La que sigue, Jorge. Bueno, ¿cuál es la intervención y el tratamiento que hace? Tiene un enfoque multidisciplinario, no se limita a medicar, contrariamente a lo que pasa a la concepción anterior, que a mí me cuesta la derivación a psiquiatría de los pacientes, porque sobre todo la cultura o la creencia de la cultural es que el médico psiquiatra va a medicar a su hijo, y eso me lo dicen la mayoría de las madres. Trabajo que venimos haciendo nosotros en explicar que no necesariamente lo va a medicar, pero sí va a mirar y evaluar si esa persona necesita algo más de abordaje que nosotros no estamos pudiendo hacer. Eh, Insisto siempre el trabajo del equipo, ¿no? En discapacidad no existe la posibilidad de abordar al paciente si no es en un equipo, porque están todas las áreas involucradas. El tratamiento farmacológico, bueno, prescribe, monitorea la medicación para la sintomatología que está intercurriendo en ese momento. Muchas veces vemos irritabilidad, auto lesiones, heterolesiones, hiperactividad grave. Son estrategias conductuales que nosotros necesitamos que sean abordadas porque si eso no está abordado, el tratamiento de rehabilitación no entra, no llega, no lo receptan, no puede adherir al tratamiento, ¿no? También hace un abordaje psicoeducativo con los padres y les da tareas como abordar las crisis. Muchos pacientes a nosotros los fisiatras nos llaman para preguntarnos cómo hacen, porque su hijo está en una crisis. Tema que sí, por eso digo que la importancia de incorporar a los equipos la figura. Incorporar a los equipos e incorporar a los equipos. También lo dejo como tema para que después lo debatamos, porque en la práctica a veces cuesta eso, ¿no? La que sigue. Bueno, estos son los ámbitos de actuación: adaptación escolar y social, manejo de conductas disruptivas, visión de futuro, acompaña la transición del niño hacia la adolescencia y la vida adulta. No, esa parte es compleja en la discapacidad, el traspaso, donde empiezan a jugar el desarrollo, las hormonas. Vemos mucha necesidad del abordaje de psiquiatría en esta etapa. ¿El que sigue? Bueno, la detección precoz de la discapacidad es un componente crítico de cualquier estrategia y siempre debe estar acompañada de una respuesta de intervención temprana, ¿no? Esto que yo hablaba, hay que establecer planes de atención para la persona y para la familia,
porque si bien tenemos nosotros en la fisiatría tenemos programas como en el abordaje en los niños de alto riesgo, en la prematurez o en las genetopatías, pero no tenemos una estructura armada del abordaje de atención temprana en lo que es pura y exclusivamente el abordaje de psiquiatría. Así que me parece importante trabajar esto también. La que sigue. Bueno, como conclusión, el psiquiatra infanto-juvenil no cura la discapacidad, sino que trata los problemas de salud mental que se suman a ella, ¿no? Y su intervención es clave porque necesitamos garantizar el desarrollo más saludable y una mejor integración familiar y social para esos jóvenes, niños y jóvenes, ¿no? Ahora pasa Jorge. Los dejo con Jorge que va a completarles esta introducción con con otras cosas que nosotros tenemos, ¿no? Para que una cosita más que no lo dije. Se habla del 15% de la población mundial tendría una discapacidad con una proyección en aumento. Y nosotros acá en Córdoba tenemos el 3,6% de la población certificada únicamente, lo que quiere decir que esto va a aumentar significativamente, ¿no? Es, a nosotros es un tema de pregunta a diario, ¿por qué no mucha gente no llega a tramitar la certificación de discapacidad? Porque no registra la discapacidad, porque no va a tener acceso a la salud lo mismo por más que tenga el certificado, porque no tiene cobertura, no sé, temas para trabajarlos como equipos también. Bueno, Jorge, te dejo a vos. Bien, Muchas gracias, Andrea. No hay nada. Excelente. bueno, hay varias cosas que me resuenan para comenzar. Una de ellas, Andrea decía recién que le parecía un poco, no me acuerdo la palabra que usó, pero un poco le daba, tiene cierta dificultad de presentar el rol de la psiquiatría frente a psiquiatras que tienen práctica, que tienen un campo de acción, que ya están familiarizados con lo clínico. Y yo pensaba, si Andrea piensa eso, bueno, en mi caso sería mucho más. Pero ¿desde dónde pienso a la vez que podría el título de la conferencia? Discapacidad, actualidad y dónde está el psiquiatra. El tema de dónde está el psiquiatra también tiene una alusión, tiene varios sentidos. ¿Dónde está? Tiene varios sentidos. La propuesta que yo que voy a intentar hacer, es centrarme en el aspecto de la discapacidad, sobre todo tratando de valernos de nuestra cotidianidad, de nuestra práctica cotidiana dentro del hospital en la certificación de personas con discapacidad. En eso, nosotros hemos visto, ahí vemos, digamos, las distintas situaciones de los pacientes y muchas de ellas tienen que ver con diagnósticos de salud mental. Muchas situaciones de salud de las personas con discapacidad que vemos hoy tienen que ver con situaciones de salud mental. Actualmente, alrededor del 60% de los pacientes, es un término aproximado, pero alrededor del 55-60% de los pacientes que hoy tomamos contactos padecen algún problema de salud mental. Eso pone las cosas realmente, ha desequilibrado la balanza, por así decir, metafóricamente, de los problemas de discapacidad, pasando de un enfoque de la rehabilitación más clásica, que a lo mejor tenía un acento puesto en la rehabilitación motora, en la rehabilitación sensorial, hacia un traslado
hacia la discapacidad mental. Esto se está produciendo así como eh, por, gradualmente a lo largo de estos 20 años, por así decir, o más, a lo largo de los últimos 30 años. A mí me parece que tenemos la posibilidad, que es como una oportunidad que tenemos los que estamos compartiendo en el trabajo este lapso de tiempo, que estamos viendo el cambio de modelo, tal como lo presentaba Andrea, del modelo rehabilitador, modelo médico, al modelo social, que pone el acento en las barreras y no en el déficit, como ella señalaba. Eso que parece así un cambio de visión, que en un punto podríamos pensar, no se dio por un rayo, incluso actualmente hoy se debate. Estoy en una clase. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, Patricia Romero que se mutee. Perfecto. Bueno, bien. Una de las cosas que nosotros hemos visto en relación a la discapacidad, tomándolo, por ejemplo, veíamos de un modelo, yo estoy inserto en el servicio hace aproximadamente 20 años, que tomamos como dos momentos, digamos como la experiencia que teníamos en un principio, por ejemplo, más cerca de estos, o de 10 años hacia atrás, un poco más, veíamos que de psiquiatría, ¿qué pacientes nos llegaban informados por psiquiatría? Nosotros veíamos que ese vector, digamos, de la psiquiatría nos llegaban pacientes con los enfoques más clásicos de las patologías mentales, nos llegaban los F20, por así decir, nosotros usamos mucho el alfanumérico del CIE-10, la esquizofrenia y los derivados de la esquizofrenia. También la psicosis, también las demencias, pero sobre todo la esquizofrenia. La esquizofrenia era una de las patologías que más recibíamos desde informada por psiquiatría. Otro aspecto que también recibimos informado por psiquiatría son los retrasos intelectuales o la discapacidad intelectual del DSM-5, ¿no? Pero sobre todo, en los retrasos leves y sobre todo moderados, graves y profundos. Todo el espectro, digamos, del retraso intelectual. A la vez veíamos que estaban bien codificados. Nosotros tenemos muchos inconvenientes a cómo se certifica la dificultad intelectual. Recibimos muchos casos con ese tipo de problemas y vemos muchas dificultades en cómo informar ese tipo de patologías. Cuando nosotros recibimos de informes de psiquiatría, bueno, veíamos que había un ordenamiento, como un manejo bastante bueno acerca de en qué momento diagnosticar ese tipo de cuadros. Pero no teníamos, digamos, de parte de la disciplina psiquiátrica, no traían otro tipo de casos prevalentemente. Nosotros, a lo largo del tiempo, vamos a pasar a la próxima filmina. Este cuadro es en parte de lo que he estado hablando recién. Es solo ilustrativo y muestra los famosos últimos 30 años, este cambio tan marcado de paradigmas que hubo y la coexistencia de modelos en estos últimos 30 años, que aún conviven los modelos. Pero digamos, ahora se está desarrollando hacia el modelo más social. Una de las cosas importantes que me parecía importante mencionar es la aparición de la herramienta de la CIF, que nos permite hacer una codificación ya pensando en este nuevo modelo de discapacidad, el modelo de la discapacidad, por así decir, que tiene que ver con un contextual, que tiene que ver con la interacción con la barrera. Ya no es más el déficit. El déficit sería el esquizofrénico, por así decir. Sabemos que esa palabra existió. El esquizofrénico, el psicótico, ahora es una persona que tiene interacciones con las barreras del entorno. Así es hoy la definición de discapacidad. Bueno, y las distintas herramientas nos permiten pensar eso son el- la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la nueva, la CIS, por supuesto, que es el modelo de la Clasificación Internacional de la Salud y la Enfermedad. Básicamente, sobre esas herramientas podemos hacer, digamos, las perspectivas y, digamos, los lineamientos nuevos.
Nosotros en el año 2009, pongo esto como solamente como ejemplo, una resolución del año 2009, o sea, tiene más de 15 años, traía, traía a la mesa, por así decir, el, la resolución 931 hablaba del trastorno de aprendizaje, hablaba del famoso trastorno de aprendizaje. Esta demanda, la del trastorno de aprendizaje, sigue hoy, o sea, o sea, revolucionó en el sentido que no se supo qué respuesta dar. Esta resolución 971 del año 2009 fue un intento de la política pública para ver cómo podía tomarlo. Es como si hubiese dicho en ese momento el Servicio Nacional de Rehabilitación: está bien, lo vamos a tomar, es un problema de discapacidad. ¿Qué? O sea, digo así porque fue una gran sorpresa. Nadie esperaba que el trastorno de aprendizaje apareciera en los problemas de discapacidad. Y hubo bastante resistencia. ¿Se puede pensar así hasta qué punto es un problema de discapacidad, hasta qué punto no lo es? Bueno, pensando en la nueva definición de discapacidad, el Servicio Nacional de Rehabilitación, el ente que marca todas las políticas públicas de discapacidad en Argentina, planteó lo siguiente: no todos los casos de trastorno de aprendizaje serán discapacidad, pero los casos graves sí. Bueno, el problema es que la demanda de acceso a nuestros servicios no venían solo los casos graves, venían todo tipo de casos. 16 años después, 16 o 17 años después, la demanda sigue siendo incesante, creciente, difícil de discriminar y realmente trae aparejado una gran tensión, por así decir, en las evaluaciones esas para poder discernir cuáles son los casos graves, cuáles son los casos que, si bien tiene alguna discapacidad, tiene alguna barrera, pero no es significativa, no es grave. Bueno, quería mostrarles, digamos, la primera resolución donde se abre la puerta en la política pública. En el año 2015 hay una respuesta oficial y ahí se determina en qué casos sí se va a considerar el trastorno de aprendizaje una discapacidad y en qué casos no. Quería mostrarles también esta otra resolución del Servicio Nacional de Rehabilitación, donde está más emparentado a la práctica de salud mental clásica, por así decir. Y ahí esta, estas normativas previas, digamos previas 2015, esto es del año 2012, figuraban patologías como el estrés postraumático, la esquizofrenia, la psicosis, los trastornos del estado de ánimo, las funciones cerebrales superiores, o sea, las demencias. Es como que también empieza a ampliar el enfoque clásico y despliega sobre la mesa estas distintas patologías, que después son reunificadas en el año 2015. En el año 2015 hay un gran punto de corte para nosotros, donde se establecen los lineamientos que aún hoy estamos llevando adelante. Si uno tiene que pensar, pensando en el título, discapacidad, la discapacidad hoy en Córdoba, la discapacidad hoy son 110.900 personas que tienen certificados de discapacidad. Muchas más han tenido también. Estas 110.900 personas tienen certificados vigentes. Esas personas tienen certificados demostrables. Como decía Andrea, no quita que hay personas que pueden tener algún tipo de discapacidad, pero no pueden acreditarlo. 110.900 personas sí pueden. Estos certificados se han dado a través de las juntas provinciales y constituyen, como Andrea lo anticipó, aproximadamente el 3,5% del padrón provincial. Es decir, como ella lo había anticipado, que hay un pendiente también entre lo que está certificado y lo que
queda para llegar a este 15%, 12%, 9%, queda bastante, queda mucho para llegar a ese punto. Y eso es un compromiso grande y eso también genera una tensión, no en el mal sentido, sino que una demanda creciente que realmente dificulta el tema del acceso a esa política pública. Ahora les voy a mostrar cómo Córdoba se fue plegando a esa demanda y cómo fue respondiendo en términos de números. Bueno, esta placa habla de las veces que hemos negado certificados. Más de 3.600 certificados fueron negados en la provincia de Córdoba porque no les correspondía, porque no tenían los requisitos indispensables. Esto quería mostrarles cómo ha ido creciendo la política pública, la respuesta de la política pública en la provincia de Córdoba. Fíjense ustedes así, desde la creación del servicio, en el año 2008, aproximadamente, un poquito antes creó el servicio, tenemos registros desde ese año, y ustedes ven claramente cómo la respuesta fue aumentando, incluyendo más personas. En el año 2020 ustedes pueden ver cómo la pandemia produjo un impacto muy notorio, digamos, en la atención que se refleja. El 21 se empieza otra vez a reanudar, digamos, la atención más clásica, digamos, y en el 2012 ya se restablece como a sus ritmos habituales, por encima de todo lo que se había prestado años anteriores. Y tenemos el fenómeno, que eso solemos conversar con Andrea, de que en el año 2025, el año pasado, se certificaron casi 2.500 certificados más que el año anterior, batiendo todos los récords, por así decir, de, de cobertura de las políticas públicas. Y este año también esperamos esta demanda creciente que pone bastante en jaque a los servicios, pero bueno, se va dando la respuesta y se va aumentando las coberturas. Ustedes, yo les decía al principio, yo no tengo formación psiquiátrica, pero soy psicólogo y trabajo sobre problemas de salud mental. Ustedes además tienen la característica que tienen una formación específica, infanto-juvenil. Hay una gran coincidencia con la demanda en discapacidad que nosotros tenemos, la demanda infanto-juvenil. La inesperada demanda infanto-juvenil. Nosotros pensábamos que íbamos a tener una respuesta de certificación donde la mayor cantidad de personas, hacia lo mayoritario, iban a ser a las personas, digamos, que tienen traumatismos, accidentes, problemas, digamos, de funcionamiento por el aumento de la edad, como si fuera a partir de las crisis vitales, a partir de la tercera edad, etc. Y sin embargo, no. De 0 a 19 años, tenemos casi la mitad de las personas con discapacidad, de 0 a 19 años. Tiene varias respuestas esto, pero no es lo que pensábamos encontrar. No es lo que pensábamos encontrar, no. De 20 a 49 años, casi el 30%, y de 50 años en adelante, o sea, ahí incluye una franja de casi 50 años, no, 29%. Vamos a detallar un poquito más cómo es esta demanda de niños y adolescentes. Esta es la demanda por edades de niños y adolescentes. Fíjense ustedes, me parece que no sé si yo puedo señalarlo. ¿Ustedes ven el mouse ahí? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, ustedes ven cómo desde el primer año de vida va creciendo de una forma muy sostenida y llega a un pico entre los 8, 9 y 10 años, también a los 4 años, que no tiene ningún correlato en otras edades. O sea, lo mayoritario de la certificación en Córdoba es infanto-juvenil.
El gráfico que les mostraba recién es del año 2016. Lo volvimos a reiterar este año, con grupos etarios, con grupos de a 5 años. Bueno, las tendencias son idénticas. Las tendencias son idénticas, 10 años después, las tendencias se repiten. Ahora les quería mostrar algo que tampoco esperábamos. Es la gran cantidad de hombres afectados de discapacidad a diferencia de las mujeres. Casi 16, 17 puntos de diferencia mayor en hombres. Eso en general. La línea amarilla es la suma, hombres y mujeres, o sea que es la que ya hemos visto antes. La línea azul marca la discapacidad por año en las mujeres. En este caso en las niñas, en las jóvenes y en las mujeres. Y la línea en naranja muestra la discapacidad en hombres. Y se ve claramente cómo en los primeros años, no solamente que es más, sino que del orden de el doble o casi el triple en cómo afecta a hombres a diferencia de mujeres. Hay nosotros vemos diferentes tipos de discapacidad, diferentes tipos de deficiencias, si se diría más técnicamente. Entre esos tipos de discapacidad tenemos la discapacidad quizás más clásica y más histórica, que es que es la motora o la motriz, que es del 37%. La visceral, que aquí incluye los temas de las cardiopatías, los problemas respiratorios, etc. La visual, la auditiva. Y la mental e intelectual, que tienen, digamos, la nueva aparición en esta última etapa de las políticas públicas, reúne casi el 50% de todas las demandas. Este cuadro es significativo, aunque un poco, no sé si es tan claro a la hora de ver, a la hora de verse. Quería mostrarles simplemente, cuando uno toma el grupo de deficiencias mentales, que sería el que está al medio, ahí se puede notar que en hombres lo mental está afectado casi al orden del doble, a diferencia de las mujeres. Fíjense que en las otras patologías es bastante parejo. Lo motor, el hombre tiene un poco más, pero en lo mental, mucho, mucho más. Quería compartirles, hablando de esta caracterización de las personas con discapacidad en Córdoba, ¿cuáles son las patologías más prevalentes? Bueno, número 1, trastornos de la marcha y la movilidad. Personas que andan en silla de ruedas, con bastón, que no pueden moverse porque tienen una hemiparesia, porque tienen diferentes tipos de patologías. Pero sacando el número 1, que bueno, tiene bastante casuística, fíjense el 2, trastornos de aprendizaje. 3, retraso mental leve. 4, retraso mental moderado. 5, problemas del lenguaje. 6, hipoacusia. 7, TGD. F90, los diagnósticos de Down, esquizofrenia. Bueno, y el cuadro se va completando con otras patologías. Yo las patologías mentales las marqué de azul para mostrar la gran prevalencia del grupo mental. O sea, cuando hablamos de discapacidad, hoy estamos hablando casi inherentemente también de problemas mentales. O sea, hay como un núcleo fuerte en la discapacidad, y no solamente pasa en Córdoba.
cuando nosotros comparamos las cifras de otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, o Capital Federal, o Santa Fe, u otras provincias, estas cifras también son correlativas. Esto quería mostrar, es como una especie de, como hacer zoom en la patología, porque lo hemos hecho esta semana, quería compartirlo con ustedes, es la patología del TEA, digamos, del espectro autista. Y cómo está configurada también en Córdoba, hemos hecho como una muestra dentro de estos 110.000 casos, dentro de estas 110.000 personas, hemos hecho una muestra y hemos obtenido cerca de 8.500 personas que están diagnosticados con diagnóstico TEA, que incluye, como ustedes saben, trastorno general del desarrollo. Nosotros nos basamos en CIE-10, el trastorno general del desarrollo, el punto 0 del autismo, el punto 1, el punto 5 del Asperger, etcétera, 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 los subtipos. Hemos juntado todos los tipos y nos da cerca de 8.500 casos en la provincia de Córdoba. Y otra vez, ¿cómo impacta en el tema de la infancia? Ahí vemos que de 0 a 4 años y de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14, bueno, lo infanto-juvenil clarísimamente lidera el diagnóstico que hemos hecho, digamos, la certificación en la provincia de Córdoba. Y acá realmente son tasas muy, muy, muy dispares en cuanto al sexo, ¿no? Fíjense ustedes, de 0 a 4 años, redondeamos en 500. De 0 a 4 años en hombres, 1.800 y pico. O sea, casi el triple. De 5 a 9 años, más del cuádruple en varones. De 10 a 14 años, o acá me perdí con la división, más de 5 veces en hombres que en mujeres el autismo de 10 a 14 años. Bueno, estas son fotos que queríamos compartir con ustedes acerca de la certificación. Como decía Andrea, nosotros vemos, como ustedes ven, vemos muchos casos de espectro autista. Vemos que mayormente intervienen más la disciplina de neurología que psiquiatría. Psiquiatría es más contado los casos que intervienen psiquiatras. Son los casos que me parece a mí, no sé si está bien la evaluación que hago yo, que se tornan como inmanejables en un primer momento y son derivados, me parece, a una disciplina que tiene un manejo más sólido acerca de las conductas, acerca del abordaje de este tipo de patologías más graves. ¿Cómo estamos con la hora? Bien. Bueno, voy a dejar de compartir un minuto. Bueno, ahí yo me he estado centrando entonces en la caracterización de las personas con discapacidad en la provincia de Córdoba. ¿Qué veo de parecido, digamos, a la formación, a la incumbencia disciplinaria que ustedes tienen los psiquiatras en infantos juveniles? Bueno, el tema de la prioridad, obviamente, de los diagnósticos de salud mental y también el tema de la jerarquización del infanto juvenil. Se compartimos eso, pero 100% lo compartimos. Y en esto de, ¿y dónde está el psiquiatra? Y bueno, que es como un juego de palabras, nosotros también nos preguntamos, en el sentido que a veces sentimos que necesitamos más la presencia en cuanto a la visión, en cuanto a la lectura de casos, que si bien sí nos llegan a nuestras distintas juntas de la provincia, pero a veces necesitamos tendría que tener un papel más, tendría que intervenir más por el tipo de patología. En muchos casos
muy serias y muy graves. Antes de hacer como quizás algunos comentarios, como algunas conclusiones, o sea, mencionar que los servicios nuestros se vieron, o sea, absolutamente demandados por demandas infantiles y que realmente es difícil la respuesta, a pesar de que hemos a la vez logrado mayores coberturas, pero no sin dificultad. Hemos incorporado psicopedagogas también, por por lo específico, digamos, de los casos que se nos presentan. Bueno, ensayamos distintos tipos de respuestas. Yo quisiera, eh, bueno, mostrar esto para mí era como un objetivo, para ver también cómo lo ven ustedes, qué piensan ustedes. Es también una idea, dialogar, a ver cómo lo ven ustedes. Para eso también pensaba mostrarles un caso que hemos trabajado esta semana. Queríamos mostrarle cómo intervino el equipo, cómo llegó este niño a nosotros y qué intervenciones previas hubo. Y quizás como una incógnita, qué pasaría con la intervención psiquiátrica en ese caso? Bueno, les voy a leer el caso. Esta semana recibimos a Emma, que tiene 7 años, y se presentó con su mamá para pedir el CUD. Dice, la maestra le pidió que tenía que tener sí o sí el certificado de discapacidad, derivado inicialmente por su pediatra, con diagnóstico de hiperactividad y trastorno de la conducta. En la escuela está distraído por demás. Se muestra desinteresado ante las propuestas. Y durante la entrevista en nuestro hospital, mira como inspeccionando el lugar, el techo, mientras masca un chicle y hace globos, impresionando que no toma en cuenta lo que se dice demasiado a su alrededor. Manifiesta mucha hiperactividad en el colegio, crisis y berrinches, y necesita una guía permanente. Ante la autoridad no muestra miramientos y puede tener respuestas desproporcionadas, aclara que le ha pegado a la maestra incluso. Lo mismo sucede con los símbolos patrios y religiosos. A nivel de los aprendizajes, tiene dificultad, pero más bien leves o moderadas. En la escuela se encuentra desde el año pasado con jornada reducida. Está en tratamiento neurológico y realiza terapia psicológica y psicopedagógica desde el año pasado. Está medicado actualmente con metilfenidato. Antes tomaba melatol, pero dejó de tomarlo porque no le hacía ningún efecto. Sin antecedentes perinatales, tiene el papá y el tío materno y otro tío con TDAH. En la parte social, es sociable, aunque les pega a los compañeros y llega a descontrolarse sin tener en cuenta frente a quién está. Y cuando agrede, se justifica en por qué lo ha hecho. Busca más bien rodearse de niños más grandes. La escuela se queja permanentemente con la familia. Las llamadas y las actas de la dirección son frecuentes. Por momentos se desregula y llega a autoagredirse. Corre sin sentido, no mide el peligro en constante movimiento. Respecto al sueño, duerme poco, con muchas interrupciones. Le cuesta conciliarlo y vuelve a descansar en tramos significativos. Con mi esposo nos turnamos en acompañarlo, dice la madre, pero nos vence el sueño. A veces incluso intenta jugar diferentes juegos, ni siquiera puede proseguir uno. Toda la familia está muy cansada. Estamos agotados. No sabemos qué hacer. La hermana se queja también. A mí me parte el alma, dice la mamá. Aunque el colegio fue claro con nosotros, que mi hijo no puede faltarle al neurólogo, la medicación y la maestra integradora. Nosotros no podemos estar tras él. Tenemos otros 30 alumnos más. La maestra piensa que nosotros no le ponemos límite. La gente incluso nos mira mal. Tenemos muchos problemas, no solo en la escuela. Con mi esposo ya no sabemos qué hacer, aunque hicimos todo lo que se nos pidió. Y la escuela nos recalcó que hasta que no tenga la maestra integradora que lo acompañe en todo momento y esté medicado por el neurólogo, él no va a estar bien en el colegio. Cuando ustedes puedan garantizar eso,
van a ver que ya no los vamos a llamar tan seguido. Eso es lo que él necesita. Por otro lado, la mamá dice que a veces tiene molestias y dolores en la panza cuando toma la medicación. Él no miente, agrega. Y me preguntó el otro día, dice ella, si él va a poder dormir bien cuando sea grande. No sabía qué responderle. Bueno, por eso estamos acá, dice la familia. ¿Está bien lo que estamos haciendo? Le preguntaba a la familia de aquí. Bueno, quería dejar este caso como para ver qué les parecía, qué opinaban ustedes. Bueno, sobre el tema en general, por supuesto. Hola, acá yo no encuentro la manito para pedir, pero pido una manito en algún momento. Hola Ana María. Hola, perdón, estás muteada, Lucía. Disculpen, yo entré primero por el celular y cuando pude me sumé a la computadora. Ahora Bueno, voy a hablar particularmente de este caso, pero antes quería decir algo, dado que es sí, muy, muy importante y me parece que es poner sobre el tablero un tema fundamental. sí. Yo no sé, Agradezco, Ana María, que estés presente, sí, pero primero quería agradecer sí, nuevamente esta compartir esta disertación brillante que nos han hecho Andrea y Jorge, eh, por por un espacio que conocemos y no con esta precisión como hoy nos han planteado. sí. Estamos acompañados en este momento de profesionales excelentes, muy interesados en el tema. La doctora Aye nos honra hoy con su presencia y mientras escuchaba la presentación del caso, sabía Ana María que ibas a ser la primera en tener la palabra. Así que la dejamos con la nueva disertante. No, no, mire, primero y atendiendo a lo que planteaba, es decir, al tema, ¿no? Y a todo lo que plantearon, yo me pregunto, en función de los 28 años que tengo de trabajar acá en el hospital y 40, ya estoy por llegar a los 48 de médica, donde siempre hice psiquiatría, no solo me pregunto dónde está el psiquiatra infanto-juvenil además, sino dónde está el psicólogo infanto-juvenil y dónde está el psicopedagogo infanto-juvenil. Porque el gran deterioro que yo veo está en la formación. A ver, yo me formé con Telma Reca. Telma Reca se formó con Leo Kanner. Telma Reca sabía de psicosis, sabía de autismo, sabía de muchas cosas. La diferencia entre esquizofrenia y psicosis y otro grupo que llama específicamente a todos esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Pero el problema mayor, ustedes han nombrado muchas leyes. ¿Yo saben de cuál me acuerdo? De la ley de salud mental. Porque la ley de salud mental hizo un corte con el rol del psiquiatra. Y desde que yo tengo recuerdo de estos últimos años, el rol del psiquiatra es el de medicador. Al trabajar con psicólogas o con psicólogos en el hospital y en formación, en formar residentes, mucha historia, me encuentro que a los psicólogos los largan sin saber tomar una historia clínica, sin saber diagnosticar, según el enfoque con el que trabaja. ¿Mm? Y no solamente en el tema de discapacidad. El otro día me mandan a medicar una chica que se hacía cortes, que tenía intentos hasta de ahorcamiento, 16 años. Me la manda una psicóloga, ella deja de venir por el verano, qué sé yo la había visto 2 veces, pero realmente veía que era una chica que apuntaba a bordes, yo siempre les hago en la primera entrevista el HTP, etcétera. Cambió de psicóloga, por eso no fue. Entonces viene hace 2 o 3 meses trabajando y le pregunto a la madre con qué diagnóstico trabaja. Ah, no, me dijo que tiene dispersa la atención.
Entonces, ¿qué le plantea al psiquiatra en este momento y que yo mucho lo estoy diciendo? No atender pacientes que no sepan por quién están tratados en psicoterapia. Primer punto, lo de la psicoterapia. Los psicopedagogos, lo conozco de cerca porque mi marido estudió psicopedagogía cuando se interesó por la cuestión pedagógica y todo lo demás. O sea que sé de los últimos años del Cabret. ¿Saben una cosa? A los psicopedagogos de allí, que salen del Cabret, que no son licenciados, son psicopedagogos, después no sé qué tienen que hacer, no les enseñan lo que es la dislexia ni la discalculia. El libro que yo recomiendo de Fejerman, que fue el director del Garrahan, de neuropediatría del Garrahan hasta el 2000, y está escrito el libro junto con el que actualmente es el jefe de neuro. Hablan de que la disfunción cerebral mínima es un término que se debe mantener, porque engloba el síndrome de dispersión de la atención, el ADDH, bueno, todas estas historias, los trastornos de aprendizaje, los trastornos fonológicos. Bueno, ¿dónde quedaron los trastornos de aprendizaje? Saben que no hay quien sepa hacer lo que nosotros llamamos reeducación psicopedagógica, porque los psicopedagogos decidieron que no le llaman reeducación. Entonces, si uno investiga qué hacen los chicos en el tratamiento psicopedagógico, o juegan y hacen rompecabezas si son chiquitos, o la psicopedagoga les acompaña a hacer los deberes diarios y no conocen lo que es, llámesele tratamiento, llámesele reeducación, lo que es trabajar con lo que son problemas específicos, ¿verdad? ¿Mm? Los psicólogos, muchos de ellos no saben psicoterapia, ¿Mm? No saben hacer diagnósticos. Es decir, a uno le llega gente, al psiquiatra infanto-juvenil, nos llegan pacientes, por lo menos a mí, y Bender está bastante enojado también con los neurólogos, porque pasaron 5 años donde hicieron un test neurocognitivo. Yo mucho respeto por lo neurocognitivo, inclusive en mi familia en este momento se tiene que hacer por diversas causas, personas cercanas a mí, y yo lo respeto y sé quién los hace y cómo los hace y qué responden. Pero les dan de respuestas unas tablas donde siempre ustedes vean que al final, chiquitito ahí dice el coeficiente intelectual, que no sé cómo lo toman, porque a Luis lo desprecian, y al final, trastorno de dispersión de la atención. Todos los diagnósticos son trastorno de dispersión de la atención. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que los psiquiatras, que en realidad fundaron la Facultad de Psicología en Buenos Aires, la primera, y entre ellos les nombro a Pichón Riviera, a Blecher, a Telma Reca, a Annie Speyer, porque fueron fundadores, las primeras profesoras de psicología de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, en evolutiva, fueron Annie Speyer y Telma Reca. Después se pelearon entre ustedes, saben cómo pasa en todas estas cosas. Pero a lo que yo voy es a que nosotros quedamos muy apartados de lo que es psicoterapia y no la hacen. Yo he trabajado años en el hospital de niños y en el servicio de salud mental no se hacía psicoterapia, no se hacía trabajo con los padres. Cuando yo llegué en el 87, familia no sabían. Yo armé el primer seminario de familia que después me lo pidieron en el italiano y me lo pidieron en el neuro, Godino y Cornelio. Porque no se trabajaba, pero no se trabajaba porque se dejó de trabajar, ¿me entienden? O sea, en aquella época recién empezaba lo de familia, lo de terapia, lo de hacer psicoterapia. Y esto tiene que ver con el boom de los DSM. Por eso yo hago tanta hincapié en las clasificaciones. El DSM-5 está cuestionado por los psiquiatras de todo el mundo, porque el DSM-5 pasó a la categoría de trastornos del neurodesarrollo, neurológicos, no me acuerdo cómo se llaman, una cantidad de patologías que ¿qué hacen? Que la problemática la debe abordar el neurólogo. Entonces lo tienen 3, 4, 5 años con la psicóloga y la psicopedagoga que no sé qué hacen en esa instancia, pero a uno le llega el chico con discapacidad. Por ejemplo, me llegó hace 2 años una chica de 19 años. Había hecho casi todo el secundario hasta
tercer año con estas maestras acompañantes y sufriendo. Cuando yo pido los papeles y los diagnósticos, no le habían hecho un estudio de cociente intelectual. Y la chica leía novelas, leía perfectamente. Pero ¿qué pasaba? Ah, no la podemos mandar a hacer una compra porque no entiende los vueltos, por ejemplo. Tiene una discalculia de calachín, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa con los diagnósticos? No son solo los diagnósticos y los psiquiatras y la intervención de los psiquiatras. A través del curso que nosotros hacemos, yo realmente no concibo un psiquiatra que no sepa hacer psicoterapia y que se transforme en medicador. Y en este sentido, doy toda la responsabilidad al interés de los laboratorios, ¿no? Que por supuesto, vos medicás tales cosas y te viajás al Congreso de Madrid, de Londres, de donde sea. Porque es así. Vos te jubilás y desaparecieron los laboratoristas. Apenas nos dan internet que nos quedó del hospital, ¿cierto? Porque la cuestión es económica. ¿Mm? Por eso yo recomiendo que se use la clasificación francesa, porque la clasificación francesa es la única clasificación que reconoce inclusive las neurosis. Este caso que presentó el licenciado, que por supuesto, licenciado, yo me formé con una psicóloga como Juan Speyer, hice terapia con ella y con mi familia, voy a una psicóloga, yo busco quienes saben trabajar. Yo no digo que son los psicólogos, porque son los psiquiatras, o que son los psicopedagogos. Acá en psicopedagogía tengo problema para derivar. No encuentro. ¿No? No encuentro. Anita, Anita, Otra, sí. eh, en eh, muy importantes tus reflexiones, Sí, pero en este disparador clínico sí, ahí voy, que ahí trae el voy. licenciado Pacheco, si todos podemos pensar juntos, ¿eh? Sí. Porque justamente Me parece esto bien, de, Lucía, a mí me parece perfecto, pero yo creo que este problema, porque la pregunta del tema es ¿dónde está el psiquiatra? Y a mí me parece fundamental el tema de la formación. Yendo al sí, caso clínico, podemos hablar, podemos conversar. Yo voy, le puedo decir dos, tres cosas mínimas, ¿no es cierto? Que me gustaría saber quién hizo el diagnóstico, cómo lo diagnostican, cómo diferencian cuestiones. O sea, yo he atendido chicos con esta sintomatología y que durante 5 años fueron abusados, y medicados por neurólogos. bien. ¿Entienden? Por O sea, eso me Perdón, parece ¿puedo hacer un sí, aporte? sí, Perdón. sí, Yo la escuchaba atentamente a Ana María y se me viene a la mente por qué yo elegí psiquiatría. sí, me acuerdo siempre, ¿no? Me acuerdo Se me siempre. vino automáticamente a la mente. Sí, sí, Y lo digo bien, sin ánimo de ofender a nadie. sí, Ustedes no saben lo difícil que es para nosotros los fisiatras derivar a un psiquiatra. Y lo digo en la práctica, lo vivo todos los días. Me cuesta un montón que la madre entienda que tiene que llevar su hijo al psiquiatra, por eso para mí es fundamental que el psiquiatra esté dentro de los equipos, trabajando, no lejos del equipo. Porque primero eso, y después en la diaria me ha pasado con 3 o 4 psiquiatras, que no importa quiénes, que no me devuelven. Lucía, vos me has derivado un caso y es fundamental que yo después le haga la devolución, porque esta es la forma de trabajar en equipo, ¿no? Nosotros los fisiatras nos preguntamos por qué el neurólogo le manda a hacer psicopedagogía, psicología, psicomotricidad. ¿Por qué el neurólogo? Porque nosotros dejamos el espacio para que el neurólogo lo haga. Y esto pasa igual en psiquiatría infanto-juvenil. ¿Por qué el neurólogo abarca espacio? Porque ustedes dejan el espacio, porque ustedes no han trabajado de la manera que se debe trabajar solidificadamente. Yo no concuerdo con Ana María con el tema de los diagnósticos en psicopedagogía, porque en los equipos donde estamos nosotros sí se hacen y sí estamos nosotros, los fisiatras, encima del psicopedagogo y del psicólogo para que aborde. sí, Yo hablo de, en mi experiencia, en mis espacios, ¿no? De trabajo. No sé en el más allá. Pero en el caso que presentaba Jorge, que estuvimos viendo esta semana, la escuela toma un papel relevante a la hora de decidir qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿no? exacto. Ese camino, ese camino de que la escuela
sugiere o indica, tiene casi la categoría de indicación, ¿eh? Indica, a veces acertadamente, porque todos sabemos que es desde las escuelas donde visibilizan las dificultades de los niños que las familias espontáneamente no acudieron a nuestras consultas hospitalarias ni privadas. Pero ese camino está dirigido hacia neurología. Los pediatras también nos podemos preguntar, o cambió el paradigma, o la cuestión de los sistemas de salud que hacen que los niños no tengan pediatras de cabecera que detecten estos síntomas del no dormir, de la hiperactividad, de la inquietud, que lo escuchen de los padres, que lo vean en los niños y orienten más adecuadamente, si están en una institución pública, a un servicio de salud mental donde estará el psiquiatra incluido, ¿eh? Eh, o específicamente al neurólogo, el pediatra, para poder despejar algo que después ya vaya, ¿eh? Y no tenga que ser pedido por el psiquiatra infantil. Es decir, que hay dificultades entre los propios médicos y las especialidades médicas de hacer equipos verdaderamente científicos que no tengan como prioridades algunos intereses que acá se han mencionado, sino el poder esclarecer el diagnóstico más adecuado y buscar cuáles son los apoyos necesarios. Por Ahora, con eso, respecto, Lucía, a lo que Andrea dice de formar los equipos, de por qué no estamos en los equipos, yo digo que es una cuestión política. ¿Sabes por qué? Porque yo trabajé 13 años en abuso sexual, cuando ya se había formado el centro de la víctima. O sea, antes de los años 80, en los años 80 se formó el centro de la víctima. Y ahí nomás nosotros tuvimos el equipo de abuso en el niño. Ustedes saben que hasta el año 23 que yo trabajé en el hospital, en el centro de la víctima, nos derivaban a medicar al equipo nuestro, a los chicos, porque no tienen psiquiatra en el centro de la víctima. Vos podés entender que en un lugar donde inclusive la medicación es fundamental, porque a veces están en familias, porque tienen que trabajar con familias donde hay un violento, donde papá, lo que venga, no hay ahí, no hay nombramientos, Andrea. No podemos conseguir nombramiento de psiquiatra infantil en el niños. Y los niños no quieren ir, estoy buscando para el infantil, hablando con la dirección, con la subdirectora, no consiguen porque la gente no quiere ir. ¿Por qué? Por lo que les pagan. Antes yo iba gratis. Si a mí me hubieran pagado un monotributo, pero a ver, me hubiera sido una maravilla. Pero 13 años que no me entran en mi jubilación, por supuesto me los descuentan, trabajé gratis. Entonces, hay un problema que también es político de por qué no hay, de por qué no hay. Hay un servicio de neurología. Cuando yo entré por concurso al hospital de niños, el servicio de salud mental se negó a recibirme como psiquiatra. ¿Saben por qué? Porque se habían peleado con psiquiatría cuando psiquiatría, con Gomila, Mónica Bella, qué sé yo, les sacó el lugar y ahí armó la internación, que también era importante. Pero entonces, a ver, yo digo, señores, hay que ir a alguien que sanee las instituciones, trabajar con grupos de reflexión, trabajar con gente que los una de otra forma, ¿entendés? Porque el problema es ese. Sería fantástico trabajar en un lugar con un equipo y con una integración y como vos decís, uno ahí conoce lo bien que trabajan. Yo he tenido excelentes experiencias con fonoaudiólogas, o sea, pero el punto es cómo entramos a esos lugares. Más en este momento, que hay todo un reacomodamiento y una historia, pero una, que tiene que haber un cambio en la formación y hacer que todos sepan hacer diagnósticos. Todo el que va a hacer psicopatología tiene que saber hacer diagnósticos de psicopatología. Y segundo, el tratamiento.
Porque vos no podés pasar 5. Yo una vez me derivaron al hospital un chico de 5 años y yo le dije, ¿y usted con qué diagnóstico? ¿Vos con qué diagnóstico trabajaste? Ah, no sé, eso ve a usted. Y después una directora casi me putea desde el interior, estando en el hospital, porque yo no le escribía el diagnóstico y no le decía el diagnóstico. Yo no le tengo por qué decir a usted el diagnóstico, ni escribir un diagnóstico que va a ir por muchas mesas administrativas y que es una cosa privada. Entonces, hay que saber manejarse. Y las escuelas, está bien que detectan, pero no son quienes para decir, si no, no vamos a poder, si no, no entra, si no se va. Los terminan echando. ¿Y saben una vez qué me pasó a mí? Yo pedí a una escuela de primera del cerro que por favor a un chico que tenía, que estaba en el jardín y estaba inmaduro, 5 años, que no lo pasaran al primer grado, porque iba a fracasar. Me contestaron que de ninguna manera. Ellos hacían pasar y toda esta ley, estos cambios que hicieron. Entonces yo, ¿saben qué hice? Le dije a la mamá, mira, yo no te lo voy a poder seguir atendiendo, porque yo no voy a estar, ¿no es cierto?, tratando de reconstruir la destrucción que ellos generan con las sensaciones de frustración Bien, que va a tener el nene. Entonces, la escuela bien, tampoco es un lugar y no eh, actúan los psicopedagogos con el bullying como debieran, por ejemplo. sí. Por- Pero qué interesante cómo el licenciado Pacheco nos ha alarmado con los CUT que tienen en la población infanto-juvenil y por trastornos de aprendizaje. Fíjense, la ley que es de educación ya no nos compete a salud mental, pero ha habido muchos cambios de paradigma, todos simultáneos, en discapacidad, en salud mental, en educación, y es problemático, porque esto de la inmadurez de un niño y que no está preparado para el jardín de 5 o para el de primer grado, antes podíamos tratarlo porque tenían los apoyos necesarios, se hacía un tratamiento hasta previniendo, como ha hablado Andrea y el licenciado, la cronicidad y la discapacidad. Pero si vamos a estar en contra de la ley de educación o la ley de educación no nos, no estamos como pudiendo visibilizar en conjunto estas problemáticas que se imbrincan, ¿se dan cuenta? Porque realmente hay niñitos que a los 3 años, con el trastorno del lenguaje, no van a poder estar sin una integradora en el de 4 o no sé, cambiados a qué Yo, mundo. perdón, Lucía. Claramente un poco de lo que decía Ana María sobre lo político, las decisiones políticas, pero también acá hay una realidad. A ver, se incluyó el trastorno del aprendizaje como un diagnóstico o una condición de salud para encuadrar en discapacidad, decisión política sin duda, que para mí eso no nos ayuda claramente, porque es más fácil mandarlo a pedir un certificado de discapacidad, es más fácil que acceda a la maestra integradora, es más fácil que ahora, como es obligatorio el jardín de 4 y ya va siendo obligatorio el de 3, es más fácil que tenga acompañante terapéutico, el chiquito que tiene un retardo en el desarrollo del lenguaje o un trastorno de ansiedad diagnosticado como TEA o un retraso intelectual con características o sintomatología parecida al TEA, entonces encuadra un TEA. Digo, hay muchas cosas que vienen pasando que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas del sistema. Yo lo que Mm, hablo del tema de la mirada del psiquiatra es lo que a diario escucho de las madres, lo que a diario veo cuando tengo que derivar, cómo cuesta mm.
¿Cómo cuesta que acepten? Y una vez que Porque lo aceptaron, ¿cómo relacionan. cuesta que el psiquiatra tome el rol? Porque lo relacionan con lo que desde salud, desde la ley de salud mental se han esmerado en los últimos años, que es los trastornos graves y gravísimos y que se medican al psiquiatra. Todo lo otro el psicólogo. La gente va muy tranquila al psicólogo, ¿no es cierto? Pero al psiquiatra no. El término discapacidad también es un término discriminativo y que en la sociedad está presente. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? No tengo plata, por Dios, el certificado. Y yo muchas veces digo, pero este chico tiene un certificado que lo rotula como de discapacidad. Por más que después quieras cambiar, no, son modos de vida, son esto. Yo he visto en Europa que ya sacaron todo lo que nosotros después implementamos, ¿eh? Y vos veías a los tipos bien vestidos de ambular, me acuerdo una en la Plaza Navona, y era una pobre mujer que yo decía, ¿pero qué es esto? Esto es mejor que tener un buen monovalente bien montado, con la plata que se necesita, con la gente que labura. Yo supervisé el Oliva, ¿eh? Ustedes no saben la desesperación de la gente en ese lugar. Les describía hasta los baños que no funcionaban, por qué se peleaban los directivos. ¿Y saben qué? Bien. Prefirieron, eliminamos, vieran la colonia Santa María abandonada y no hay lugar para estas problemáticas, ¿eh? Sí. Entonces, la cuestión política y con el tema de salud mental abarca, además, quienes están en los lugares políticos y son más cercanos a los psiquiatras, más cercanos a los psicólogos, si quieren esto. O sea, ¿cómo puede ser que en un servicio haya solamente psicólogos y psicopedagogos y no haya un psiquiatra? Bueno, A ver, ¿no? estamos acercándonos o ya hemos llegado al horario en que damos cierre al Ateneo. Sí, perdón, me Indudablemente no me esta interesaba. temática Sí, de, de mano de los disertantes excelentes nos ha planteado muchos interrogantes y, ¿por qué no?, también el desafío a quienes hacemos y estamos en la práctica como psiquiatras infantiles, de dejar estos interrogantes para ver cómo podemos contribuir o seguir contribuyendo. Me parece que difundir un espacio como el que hoy hemos tenido es un pasito. ¿eh? Tenemos que incorporarlo en las currículas de formación, tenemos que hacer la autocrítica de cuánto nos cuesta a lo mejor trabajar con un neurólogo de manera para que se vayan visibilizando estas dificultades que podrían sortearse diferente, pero todo eso se hace en el marco de el mundo de las relaciones, así como están hablando de política, eh, en el ámbito hospitalario, también el diálogo entre las especialidades médicas, el compartir los casos clínicos, centrarnos en la necesidad del niño. Y para todos el desafío de seguir trabajando para que podamos desmistificar estos lugares de la psiquiatría infanto-juvenil como efectivamente lo son, aún desde lo cultural, siguen siendo un mito eh, totalmente. respecto a que trabajamos con la locura y por ende las familias necesitan mucha psicoeducación. Totalmente. Así que eh, yo daría por continuar un poco más el Ateneo, pero no lo podemos hacer sin la autorización de todos. Pero Estoy, yo una cosa nomás quiero agregar. Los psiquiatras debemos presentarnos como psicoterapeuta, psiquiatra, que además de hacer psicoterapia, hacemos psicofarmacoterapia. Yo encontré esa forma para los chicos, por ejemplo, que no quieren ir al psiquiatra. Yo aseguro que soy psicoterapeuta. ¿Entienden?
O sea, tenemos que empezar por nosotros mismos cómo nos presentamos. Porque si vos decís psiquiatra, bueno, la gente arma, es el loco que va allá, que lo van a medicar, que lo van a encerrar Sí. ¿viste? Eh, estaba estaba en el primer año de mi formación en psiquiatría infantil y Ana la conoce, a la querida doctora Olivera, que fue una de las socias fundadoras. Y en una de las preguntas, cuando me evaluaba en primer año, fue, ¿cómo te presentarías, Lucía, ante un niño para explicarle tu rol? Y también esto era materia de formación. Así que, Ana, coincidimos. Totalmente. Y licenciado Pacheco, Andrea, nuevamente los estaremos convocando porque nos han dejado, aparte de preocupados, maravillados con todo lo que nos han podido compartir. Yo nunca me Mu- olvido de Andrea cuando entró al curso, que lo que dijo fue, a mí lo que me trae es que pasan 5 años y entró un chico diagnosticado como autista y resulta que no era autista. No sé si vos te acordás de eso que dijiste, pero a mí Sí, me... me acuerdo y lo vivo diario, Ana. Y yo, como estoy floja de papeles porque no he rendido la especialidad, todavía estoy derivando, pero ya voy a Ah, dejar de derivar y me los voy a agarrar a todos. muy bien. Bueno, eh, muchísimas gracias a cada uno de los que está acá presente y será hasta el próximo Ateneo. Bueno, Muchas Bueno, gracias. perfecto. La muy verdad que es muy satisfactorio. nutritivo para nosotros compartir estos espacios porque es una manera también de contar lo que vivimos a diario, es preocupante. Así que muchas gracias por el espacio, la verdad que muy nutritivo. Sí, Gracias a muchas ti. Buen gracias. fin Un de. gusto. Ah, Bueno. Chau,